Es un No, acoplador. no veo la pantalla. Ah, perdón, a ver si Yo no les digo tampoco, compartir. profe. Un segundo. Compartir. Ya, ahora sí, gracias. Ya está, bien. Entonces, nosotros lo que tenemos básicamente son acopladores direccionales. Un acoplador direccional es una unión de cualquier dispositivo microondas. Para nuestro caso, pues lo vamos a tomar con 4 puertos. Esto, por orden, simple y llanamente por orden, a este le vamos a llamar el puerto 4, a este le vamos a llamar el puerto 1, a este le vamos a llamar el puerto 2 y a este le vamos a llamar el puerto 3. Pues si lo que nosotros necesitamos es un acoplador que efectivamente pues tome una señal que va a ingresar por uno de los puertos y lo divide al otro puerto, pues nosotros necesitamos primero que si entra por el puerto 1, nada de lo que entra por el puerto 1 se vaya para el puerto 4, o sea, para el puerto 4, o se vea reflejado en el puerto 4. Así que nosotros, si hiciésemos un gráfico de flujos de potencia, pues lo que haríamos es dividir la potencia en el puerto 2 y en el puerto 3. Esas dos entradas, lógicamente, como pues, sus direcciones lo indican, tienen unos flujos de potencia, pues reciben el nombre de los puertos de potencia, ¿listo? Eso es lo que nosotros podríamos decir la salida de la puerta acoplada, esto a la frecuencia que estemos trabajando. Sin embargo, es probable y en la vida real que con la variación de todas las frecuencias que nosotros tenemos, algo de esa potencia se refleje en el puerto 4. ¿Qué es lo que buscamos? Que la potencia que se refleje en el puerto 4 sea mínima. ¿Por qué mínima? Porque si nosotros lo que estamos buscando en un acoplador de este tipo de estructura, eso es una caja negra, es que la potencia que entre por 1 se divida en 2 y 3 y la potencia que entre con 4 también se divida en 2 y 3, pues estos dos puertos deberían estar aislados. Es por eso que la compuerta cuando entro por el 1 y reflejo el 4 debería ser aislada y solamente debería haber la reflexión de la potencia en el puerto número 2 y en el puerto número 3. ¿Esto? Si eso es cierto, eso me llevaría a tener una matriz S que debería tener S11, 12, 13, 14, 44, 41, recuerden el orden fila-columna, y así sucesivamente. Y nosotros desde el inicio deberíamos saber cuáles son las características de los puertos, ¿listo? Cuando está funcionando nuestro acoplador. Por ejemplo, si yo lo que quiero es que la puerta o la potencia que va de 1 a 4, pues sea lo más pequeña posible, querría idealmente, ¿cierto? Que nada de lo que va del puerto 1 hacia el puerto 4, ¿cierto? Se vea reflejado, es decir, que ni del puerto 1 al puerto 4, ni del puerto 2 al puerto 4, ni del puerto 4 al puerto 1, ni del puerto 3 al puerto 4 y puerto 2 al puerto 4, pues exista algún tipo de potencia. ¿Listo? Lo primero que tendríamos que hacer es definir ese 1,4 como 0. Y lógico, si lo que queremos del otro lado es S41, pues también S41 va a ser 0. Si esto es cierto, y nosotros tomásemos esto como una línea donde recuerden que la magnitud de S11, la magnitud de S11 elevado al cuadrado más la magnitud de S12 elevado al cuadrado más la magnitud de S13 elevado al cuadrado más la magnitud de S14 elevado al cuadrado me deben dar la potencia total que está ingresando a mi puerto, pues automáticamente yo he de suponer primero que no quiero que se refleje potencia al puerto 1. Entonces, yo busco en mi simulación que el S11 tienda a 0. Esto es importante que tengamos este tipo de cosas, porque esto es lo que me va a decir a mí si el resultado es o no válido dentro de cada uno de los valores.
Así que, ¿qué podría obtener? Podría obtener inmediatamente que la potencia se puede dividir en el puerto 1.4, en el puerto 1.3, en el puerto 1.1. Pudiese obtener que en el puerto 2.2 tampoco ya haber nada, ni en el 3.3 ni en el 4.4. Así que mi diagonal principal deberían ser 0. ¿Listo? Si es 1.4 es igual a 0, entonces nosotros pudiésemos decir que la potencia que va de 1 a 3 por la potencia que va de 2 a 3, ¿listo? Es decir, ojo, miren, conjugada, porque pudiese ser también los valores conjugados, no debería existir. Es decir, si no hay acople del puerto 2 a 3, porque yo supongo que también están aislados, pues la multiplicación de estos dos, o la multiplicación incluso de cualquiera de ellos, en este sinónimo, debería ser 0. Todo lo que dependa del puerto S23 debe ser 0. Y tampoco se me puede devolver potencia del 3 al cuarto, ni tampoco, ¿cierto? Debería haber algún acople en alguno de los demás. Lo que me llevaría a lo siguiente. De la potencia o de estos que sobrevivieron, opto porque este sea 0, opto porque este sea 0, y la magnitud de ese 1, 2, que es la cantidad de potencia que va del puerto 1 al puerto 2, más la magnitud de potencia que va del puerto 1, 3, debería ser igual a 1. En la vida real ustedes van a notar con pérdidas que aquí va a pasar algo y aquí va a pasar algo, pero de forma teórica esto es lo que yo estoy buscando. También buscaría que la magnitud del puerto S12 elevado al cuadrado más la magnitud del puerto S24 elevado al cuadrado me dé 1, y ustedes dirán ¿por qué? Sí, claro, porque mire, si entra potencia por el 4, también va a ir al puerto 2, si entra potencia por el 2, va a ir al puerto 4. ¿Listo? Esta sería la acople, o si ustedes quieren cambiarlo de lugar, del 4 hacia el 2, debería darme 1. Y además, pues las posibles combinaciones. ¿Cuáles serían las combinaciones? 1 a 3, 1 a 2, 4 a 2, 4 a 3. Si esas combinaciones se dan, pues vean que la potencia del puerto 1, 3 más la potencia del 3, 4 debería ser igual a 1. Y además, por aquí lo escribo en otro color, que no me ocupo, que la potencia del puerto S24 más la potencia del puerto 3, 4 deberían ser igual a 1. Esas serían las 4 ecuaciones que yo tendría para poder resolver. Pues nuevamente, solamente puedo combinar 2, 4, 3, 4, 1, 3, 3, 4, que no se ve bien, 1, 2, 2, 4, y 1, 2, 1, 3. E incluso asegurar que su independencia lineal me permitiría a mí no mezclar las señales. Ojo, porque esto es no mezclar las señales. Esto incluso yendo a la misma frecuencia, que no se mezclen en este sector cuando están pasando dentro de un medio. Puede ser un medio que sea línea de transmisión, puede ser un medio que sea guiado, donde viaje una señal de corriente, una señal de voltaje, una señal de campo eléctrico, una señal de campo magnético, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y incluso si llega a observar, si llega a haber algún desfase, porque esto es solamente la magnitud, miren la magnitud. Si llega a haber algún desfase entre 1, 2 y 1, 3, o entre 4, 2 o 2, 4 y 4, 3, si llega a haber desfase entre estos dos pares, porque es la señal que de entrada es la número 1, la señal de entrada es la número 4, si llega a haber algún desfase de esto, pues los acopladores, además de ser direccionales, porque están direccionando la potencia, son híbridos. Bien, híbridos. Si hay desfase y al tiempo, división de la potencia, los llamamos acopladores híbridos. Existen varias alternativas para esos acopladores híbridos, y es que tengamos unos ángulos iguales o unos ángulos diferentes. Supongamos que ya colocamos esa matriz. Ya sabemos cuál es mi 0. Entonces, empecemos a colocar ceros. 0, 0, 0, 0. ¿Listo? Entonces, del 1, 4 debe ir al 4, ¿cierto? Si nosotros empezamos a colocar ceros en todos esos valores, pues ustedes van a notar estos dos, lógicamente entre 3 y el 2 deben estar aislados,
y los demás valores van a tener un número. Y además de tener un número, pueden tener una fase. Entonces tenemos una magnitud de matriz en parámetros S y tenemos una magnitud y tenemos un desfase. ¿Vale? ¿Está ahí? Ese mismo beta que ustedes manejaron ahorita en las 10 de onda es un mismo beta que se debería tomar en el momento en el cual yo estoy haciendo un trabajo con esos tipos de acopladores. ¿Qué pasa si los ángulos, coloquemos la matriz completa para aquí, de pronto nos perdamos acá, la matriz completa debería quedar aquí. Entonces, si fuese de 4 puertos, dijimos, no queremos que se refleje nada, ni el puerto 1, 1, ni el puerto 2, 2, ni el puerto 3, 3, ni el puerto 4, 4. No queremos que haya copia entre el puerto 1, 4, lógicamente entre el puerto 4, 1. No queremos que haya nada en el puerto 2, 3, ni el puerto 2, 4. Entonces ustedes observan una X. Y en los otros valores, pues lógicamente va a aparecer su correspondiente valor. Entonces, S12, S13, S21, S23, perdón, S31, S24, S34, S42, S43. ¿Listo? Esta sería la matriz de parámetros S, que se dividía en dos, en magnitud y en fase. Lógico, van a aparecer en fase los mismos valores en cero, una X, 2, 3, listo, y los demás valores, cuyos valores, listo, cuyos ángulos, observen, podrían ser cualquiera. Por ejemplo, pudiese existir un ángulo entre el 1, 3, ¿cierto? Y pudiese existir otro ángulo entre el otro valor. Observen que tenemos una parte real y una parte imaginaria. Pudiese haber un acople real del puerto 1 al puerto 2, un acople imaginario del puerto 1 al puerto 3. Puede ser al revés, también podríamos tenerlo. Esto nos entregaría las fases. ¿Listo? Y pudiésemos tener en función de esas fases cuánto sería el ángulo phi, lógicamente hablando de que el ángulo phi sea el valor que acompañe al ángulo que hay entre el alfa y el beta, y que si nosotros decimos que phi es el ángulo que hay entre alfa, que es la parte real, y j beta, que es la parte imaginaria, nosotros definimos los acopladores como phi igual a 90 grados o a pi medio, tenemos los pi medios, como un acoplador simétrico. ¿Por qué simétrico? Porque en realidad lo que está haciendo es ingresando una potencia por el puerto 1, voy allá a colocarlos como únicos puertos, puerto 1, división, 2 y 3, puerto 4, división, 4 y 1. Y obsérvenlo, es simétrico. ¿Listo? Desfasa para un lado, desfasa para el otro y además me permite decir que salen las señales desfasadas 90 grados. Esto es importante porque este acoplador simétrico es el que da paso para los cruzadores de señal. Y un acoplador antisimétrico es cuando cambiamos los valores de ángulo. Por ejemplo, ¿qué pasa si phi es igual a pi? Pues que alfa debería ser igual a menos beta. Y ambos se convierten en valor real, es decir, no tenemos una componente real imaginaria, sino única y exclusivamente real en esa matriz de parámetros Z. Así que esto se convertiría en 0, 0, 0. ¿Listo? Alfa menos beta, alfa menos beta. Tenemos un acople simétrico en menos beta, alfa, menos beta y alfa. Lógico, si tenemos un valor de 180 grados desfasados, lo único que estamos diciendo es que ambos son reales o ambos son imaginarios. No pueden ser ambos imaginarios porque en magnitud de potencia lo que estaríamos diciendo es que estamos transformando potencia activa en potencia reactiva y eso no da ninguno, no tiene ningún sentido, ¿vale? Todo tiene que ser potencia activa. Bien, por eso tiene que haber siempre como mínimo una componente real. No pueden ser los dos imaginarios y así sucesivamente. ¿Hasta ahí tenemos alguna duda? Muy difícil.
sencillo. Cuando empecemos a hacer los diseños, ahí sí miramos. De pronto sí es muy difícil. Ah, bueno, perfecto. Pero pues, De momento, yo creo que aquí lo podemos dejar. Si quieren, les voy a subir el documento para que ustedes observen cómo se está diseñando en función de líneas de transmisión. Ustedes hacen el diseño en líneas de transmisión, que es el sencillo que aparece en todos los libros, y yo hago el diseño en guías de onda, que sería la siguiente clase. Ya les voy a subir el documento en Classroom y ustedes van trabajando la línea de transmisión. Es básicamente simple y llanamente una variación en lo que tiene que ver en longitudes y ángulos de la línea de transmisión. Es en realidad casi como lo estamos dibujando, es casi lo mismo que ustedes están observando acá. Es básicamente unas líneas de transmisión, que van a verlas así, y ahí automáticamente van a encontrar su desfase, y van a encontrar su acoplamiento o su variación. ¿Cómo se explicaría esto? Los acopladores direccionales, ya en términos generales hablando, en función de su forma geométrica, ya su concepto teórico está bien. Es que lo que nos diría es, tenemos unas líneas de transmisión, otra línea de transmisión, y cuando yo le meto corriente y voltaje, esto nunca tendría por qué cruzarse, pero resulta y pasa que por efectos electromagnéticos, cuando ya empieza a ser apreciable, supongamos que por aquí hay una corriente, por aquí hay un campo magnético, miren, por aquí hay un campo magnético, y por aquí otra corriente, por aquí otro campo magnético. Cuando el campo magnético se encuentra en medio de las dos, empieza a haber una o anularse, o incluso dependiendo de la intensidad, parte de ese campo magnético induce una corriente aquí, parte de este campo magnético induce una corriente aquí, y si nosotros somos capaces de caracterizar tanto esta longitud como este ancho, pues automáticamente vamos a tener un acoplador. Eso solamente funciona a una frecuencia elevada. Frecuencias altas, ¿cuáles son las frecuencias altas? En donde nosotros podemos calcular la longitud de onda versus, o es comparable, comparable con la longitud eléctrica, con la longitud mecánica. ¿Cuál es la longitud eléctrica? Pues la longitud eléctrica es el lambda que nos caracteriza por la onda, y la longitud mecánica es la longitud que le estamos dando. Si eso llega a suceder y hay unos valores comparables en función de la longitud eléctrica y la longitud de onda, es evidente que ustedes van a poder aplicar esos fenómenos electromagnéticos. Eso es lo que ustedes en sus cursos típicos conocen como parámetros distribuidos, ¿no? Y los parámetros concentrados pues obedecen a las leyes de Kirchhoff, en donde si no se tocan los caminos, como nos pasa en las pistas de las típicas tarjetas de microcontroladores, las tarjetas de circuitos electrónicos que ustedes manejan normalmente, pues simple y llanamente no hay contacto eléctrico, no hay ninguna transformación de corriente y no pasa absolutamente nada porque es mínimo. Aquí hay unas especies de resonancias. Claro, ¿está ahí? ¿Más o menos entendido el concepto en la parte electromagnética? sí, señor. Bueno, muchachos, yo creo que con esto es suficiente. Yo tengo que salir ya en este momento. Listo, se me ha presentado aquí un inconveniente y tengo que salir. Voy a estar atento a cualquier duda que ustedes me manifiesten. Listo, profe. Muchas gracias. Vale, que Sí, estén profe, muy bien. Yo gracias. creo que estuvo súper fuerte en el tema. Ya empezamos a avanzar un poco más rápido. Ya nos metemos con el simulador en la siguiente clase y empezamos a hacer cálculos reales. Listo, profe. Gracias. Listo, profe, vale, gracias. Descansen, muchachos. Que les vaya muy bien.